¿Necesitas muebles de cocina y placares para tu casa? Cromo Interiorismo. Diseña y fabrica a tu medida. 15 años de experiencia avalan nuestra calidad. Búscanos en Facebook e Instagram. Cromo Interiorismo. O escribinos al 09580-0220. Estamos con Andrés Ignacio Staller, que es director de deportes de Radio Visión 106.1 FM en Ecuador, argentino él, que está radicado en Ecuador hace ya mucho tiempo. Andrés, buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo estás? Hola Tiago, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para todo el panel y obviamente a todos los hermanos uruguayos. Como bien decía, soy argentino, radicado en Ecuador hace muchos años. Ahora en Estados Unidos, justamente me vine a la transmisión de los partidos de Ecuador previo al Mundial, que este sábado estará disputando un amistoso frente a Cabo Verde en Fort Lauderdale, justamente donde me encuentro actualmente. Excelente, bueno, mañana sale el fallo, es que puede salir favorable a Ecuador o favorable a Chile en un hipotético caso. ¿Cuál es la información que tenés vos al respecto de lo que podría salir mañana o qué es lo que se cree que puede salir mañana? O sea, en realidad la información es que nadie sabe absolutamente nada, simplemente el único que lo sabe es la FIFA, ni siquiera la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol sabe realmente qué es lo que va a fallar, pero están muy tranquilos ellos con toda la documentación presentada y pedida por la FIFA, por lo cual no tendría que haber ningún tipo de inconveniente con todo lo que se está circulando. Hoy por hoy, como decimos nosotros, fue una vendida de humo muy, muy grande, gente que salió a dar por hecho algo que de lo que no tienen pruebas y de lo que no tienen información realmente desde adentro. Entonces se generó un tuit muy viral que dio la vuelta al mundo a raíz de este tuit que generó el medio televisivo TV Azteca de México. Tiene más de 3 millones de seguidores y eso hizo justamente que diera la vuelta al mundo, pero la realidad es que nadie tiene información desde adentro de qué puede hacer lo que falle. Ecuador está tranquilo con toda la documentación presentada y en principio no tendría que haber ningún tipo de inconveniente en el fallo que se dé el día de mañana. Excelente, bien, para poner más en contexto también a la gente, ¿cuál es la situación de Byron Castillo en este momento? Porque es el jugador en cuestión del cual, Chile se agarra para decir que en realidad Byron Castillo nació en Colombia y el acta de nacimiento, se falsificó y de ahí, se agarra a Chile o se intenta agarrar ante su fracaso deportivo para poder sacar a Ecuador del Mundial e ir Chile al Mundial. ¿Cuál es el estado de Byron Castillo en este momento en cuanto a lo reglamentario? La realidad es, como bien contabas, ¿no? La procedencia o la nacionalidad de Byron Castillo en algún momento estuvo en duda, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el padre como la madre son colombianos. Entonces se generó una especie de denuncia previo a que se hiciera público. Esto estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Se generó como una especie de denuncia para verificar la nacionalidad de Byron Castillo, y eso se llevó a un juicio. En el juicio se presentaron las pruebas correspondientes, etcétera, etcétera, y se generó un habeas data, como se lo dio a conocer, con una resolución judicial en donde se estableció finalmente que la nacionalidad de Byron Castillo era ecuatoriana. Hasta eso, previo a ese habeas data, previo a que se expediera la justicia sobre la nacionalidad de Byron Castillo, es ahí donde nada había salido a la luz en ese momento y donde recién ahí el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro lo termina convocando a la selección. La selección de Ecuador arrancó las eliminatorias al Mundial sin la presencia de Castillo. Castillo se sumó varias fechas después y todo el mundo decía, ¿por qué no lo convocan a Byron Castillo? Y era hasta que no tengamos el 100% de la certeza de que Byron es ecuatoriano, no podemos cometer ninguna locura, ninguna duda, porque nos podría perjudicar. Eso ya lo sabía la Federación Ecuatoriana de Fútbol y eso ya lo sabía Gustavo Alfaro, por eso no lo convocaba. Byron Castillo estaba en su mejor momento en Barcelona, un lateral por derecha con mucho despliegue, joven, mostrando desequilibrio permanentemente, llegada al gol e incluso muy buenas actuaciones, y no era convocado a la selección cuando lo pedían todos, justamente porque necesitaban tener el 100% de seguridad de que no iban a infringir la ley. Cuando este juicio termina, cuando la ley se expide, cuando queda todo corroborado
que Byron es ecuatoriano, recién ahí lo convocan y formó parte del plantel que finalmente termina clasificando al Mundial. Tiempo después se genera un tuit viral de un periodista colombiano que pone un acta de nacimiento supuesta colombiana de una persona que había nacido en el 95 cuando él había nacido en el 98 y con un nombre diferente, y eso se hizo tan viral que Chile termina como desviando la atención y generando justamente toda esta polémica que se mantiene hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que Ecuador tomó todos los recaudos habidos y por haber para convocarlo recién una vez tuvieran la seguridad de que es ecuatoriano. Así que si FIFA le pidió los papeles a Ecuador, Ecuador se los presentó y mañana van a estar justamente pronunciando el fallo, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene la tranquilidad de que ha hecho todo en regla y de que ha justamente tomado los recaudos previo a la convocación del jugador justamente para que no existieran esos problemas. Después fue todo a polémica, cosas que se viralizaron y muchas sin fundamento, desde el desconocimiento puro, que terminaron a lo que es hoy en día todo el mundo hablando de esto. Andrés, Rodolfo Larrea te saluda, me ha comentado mucho Thiago sobre tu trabajo. Está claro que acá hay una situación que la FIFA tiene que resolver en la próxima jornada. Yo te quiero consultar esto. ¿Esta situación es simplemente un hecho de que Chile se ve fuera del Mundial y que es como una especie de manotazo de abogado que dice, bueno, tenemos esto, tirémoslo, agarrémoslo y que sea lo que Dios quiera? ¿O en el fondo hay lucha de poderes más importantes que se puedan de repente por ahí identificar, o de grupos determinados a nivel internacional con mucho peso, incluso te diría también en la propia televisión? Contanos un poco, dentro de lo que tú puedas, cómo es el tema. Sí, justamente eso tiene que ver sobre todo con el tuit viral que se dio ayer, porque justamente Carletzo, de quien justamente hablabas minutos antes de darme el paso, él casi que da por perdido el fallo. Él va a utilizar, obviamente, nunca va a decir, la verdad es que perdimos el caso porque hicimos mal las cosas, sino que le va a echar la culpa a la FIFA, a que está todo en marcha, de que ya Ecuador está en la fase de grupos, entonces se vendieron paquetes del Mundial, ya ecuatorianos adquirieron entradas, ya hay ecuatorianos que tienen los pasajes comprados para ir a Qatar, entonces que nada de todo eso se puede volver atrás, y el mismo Carletzo terminó diciendo como que lo más probable es que mañana mismo la FIFA dé el fallo a favor de Ecuador. Eso fue un tuit que en una nota que dio ayer, pero un rato después TV Azteca, que como decíamos tiene 3 millones de seguidores, termina dando por seguro de que Ecuador está fuera del Mundial, pero lo hizo sin información. O sea, terminó redactando un tuit donde dice Ecuador quedará afuera del Mundial. Byron Castillo falsificó documentos, dio algo por seguro en vez de ponerlo como supuesto, y eso fue lo que terminó viralizándose a nivel mundial, y eso que un rato antes justamente el abogado brasileño que representa a Chile había dado a entender de que lo más probable es que nada de eso ocurra, pero justamente después el mismo TV Azteca termina reconociendo de que la persona que redactó el tuit se equivocó, puso una fe de ratas abajo donde pusimos Ecuador se quedó afuera del Mundial, en realidad quisimos decir se quedaría afuera del Mundial, y era algo que no tenían información absolutamente de nada. Después yo tengo mi propia opinión personal, y es que TV Azteca está enemistado con el grupo Pachuca, ambos de México, y hay mucha plata de por medio, hay gente que representa intereses de ambos lados, entonces están enemistados, y el grupo Pachuca acaba de adquirir los derechos de Byron Castillo, es decir, se lo compró a Barcelona para ponerlo a jugar en México, en León, junto a su compañero Ángel Mena. Entonces está TV Azteca versus Grupo Pachuca. Grupo Pachuca compra los derechos de Byron Castillo. Entonces mi opinión personal, esto es sin pruebas, sin nada, es una opinión netamente personal mía, no tengo dudas de que puede haber sido algo
para generar polémica y ponerlo o dejarlo mal parado al jugador, se viraliza, explota y después ponemos un simple comunicado, fue un error, nos equivocamos, pero el daño ya lo hicieron y la mala imagen de Byron Castillo se viralizó, justamente porque lo adquirió un grupo del cual están enemistados. Pero bueno, eso es una ya opinión netamente personal mía. Exactamente. Ahora, lo que es este tema, ¿no? Porque estamos hablando de un chico que es ecuatoriano en principio, pero algunos dicen que era colombiano. Estamos hablando de que Chile pelea de esta forma para ir al Mundial cuando Ecuador ya está clasificado, y estamos hablando de dos grupos mexicanos. O sea, fíjate todas las nacionalidades que de alguna forma, de alguna manera, en función del análisis muy profundo que vos hacés, están metidos en todo esto. Acá el grupo Pachuca, no sé si vos lo sabías, tiene en el fútbol profesional en segunda división un equipo como Atenas de San Carlos. Y obviamente en Argentina tiene a Talleres de Córdoba. En Atenas de San Carlos, hasta hace no mucho tiempo atrás, la pasada temporada, dirigía a Diego Forlán, que venía haciendo un trabajo a largo plazo, un correcto trabajo del ex futbolista de nuestra selección, y en un momento determinado terminaron despidiéndolo, con toda una situación que se generó, obviamente por la relevancia de la figura de Forlán. Después de esa situación de Diego, Atenas San Carlos está tratando de reconstruirse porque terminó la pasada temporada prácticamente muy cerquita de la zona del descenso. Cuando hablo del grupo Pachuca me refiero a los FASI, que son de alguna manera los que están al frente justamente de ese grupo. Andrés, ¿qué otra cosa se puede decir de este tema? ¿Qué otra cosa con la experiencia que vos tenés, con el conocimiento de esto, podés contarnos de un tema que ha generado bastante revuelo, por lo menos en esta parte de América en las últimas horas? Sí, yo creo que hay que esperar a mañana que la FIFA se expida. Dijeron que se iba a expedir mañana en la mañana, así que hay que esperar el fallo. Todo indica que no va a cambiar absolutamente nada, que Ecuador hizo bien las cosas, que va a seguir formando parte del Mundial, que clasificó honestamente, que lo hizo deportivamente hablando. Fue y le ganó a Chile también, 2-0 en Chile. Entonces, cuando yo escuchaba el otro día a los chilenos y algunos hinchas que se expresaban en las redes sociales diciendo que Byron Castillo había hecho trampa, le digo, ¿por qué no se quejan de Arturo Vidal, que metió en ese partido una patada karateca a la cabeza de Félix Torres, lo dejó a Chile con 10 jugadores y terminó perdiendo deportivamente 2-0? Agarrate con tu propio jugador, que te dejó con 10, claro, y no con el pobre ecuatoriano que ese día ni siquiera fue trascendental, ni siquiera es que hizo un gol como para decir perdimos por el gol de Byron Castillo, es un lateral por derecha. Entonces no es que ni siquiera Ecuador clasificó poniendo a un Forlán, un Maradona adelante, que convirtió todos los goles que los llevó al Mundial. Es un lateral por derecha muy bueno, sí, y como te digo, simplemente la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomó todos los recaudos previo a eso, sabiendo y teniendo el antecedente de que Byron Castillo había una duda sobre su nacionalidad, teniendo en cuenta que los dos padres eran colombianos y demás. No es que lo convocó y después a mitad de camino esto lo agarró por sorpresa. Sino que todo lo contrario, tenía conocimiento la Federación Ecuatoriana de Fútbol de este antecedente, de esta duda, esperó a que la justicia, con las pruebas necesarias, expidiera la nacionalidad y asegurara de dónde había nacido Byron Castillo, y una vez que lo hizo, una vez que tuvo esas herramientas, pudo convocarlo, y no antes. No es que lo convocó y a medio camino lo agarró en offside y dijeron, uy, mirá la cagada que nos mandamos. No, claro. No, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido es que yo veo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol tranquila en que nada va a cambiar, y que lo demás fue todo un show mediático con cruces de intereses de todo tipo, que cada uno sabrá por qué lo habrá hecho, pero me parece que en ese sentido Ecuador ha hecho bien las cosas, las ha hecho con lógica, y que nada debería cambiar. Pero bueno, la última palabra la va a tener FIFA mañana. Exactamente. 2 o 3 preguntas finales, agradeciéndote tu gentileza y este rato, Andrés. ¿Se sabe a qué hora en principio la FIFA podría llegar a emitir la resolución? Creo que era como a las 4 de la mañana, hora nuestra, la que manejamos nosotros. Calculo que será como al mediodía o a la mañana de Zurich. Claro, creo que
pero no tengo la hora exacta ahora, pero sí, va a ser, supuestamente es en nuestra madrugada. Exactamente, o sea que esta madrugada seguramente cuando nos despertemos y vengamos a trabajar, nosotros te cuento, Andrés, tenemos el programa tempranito en la mañana, aparte de tener el de la tarde, a las 8 de la mañana de acá, seguramente nos encontremos ya con la resolución de FIFA. Lo otro, consultarte la situación del propio jugador, porque me imagino que las presiones de este chico deben ser de todo tipo, color y tamaño, seguramente las presiones a su familia, y preguntarte cómo está hoy la relación de Bayron Castillo con la propia selección ecuatoriana. No, la relación de Bayron con la selección es espectacular. Él está ahora acá en los Estados Unidos, justamente en Miami, preparando el partido de este sábado frente a Cabo Verde. Está bien, está alegre, sí, tuvo ayuda psicológica, porque en un momento fue el ojo y el centro del mundo. Imagínate, es un pibe nacido en el 98, está recién formándose como futbolista y que de golpe todo el mundo hable de vos, que algunos incluso hablen muy mal de vos, que sos un estafador, un corrupto, un trucho, que falsificaste documentos, cuando el pibe no hizo absolutamente nada. Tuvo una presión muy, muy grande, e incluso tuvo una baja en los últimos 2-3 meses, tuvo incluso una merma en su rendimiento. Hay unas imágenes en un partido en donde le pidió al técnico que lo sacara y casi que sale entre lágrimas por la presión que tenía. Y claramente que eso le afectó, pero él está bien, igual está contenido, ha recibido el apoyo de toda su familia, de todos sus amigos y obviamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que siempre lo respaldó, siempre confió en él y nada, hoy está. Ayer subieron una foto con él sonriendo en uno de los entrenamientos, así que está en ese sentido muy muy bien. Y lo otro, preguntarte y aprovecharte la posibilidad que tenemos de charlar contigo, que nos actualices un poco la información de Ecuador, cómo llega Ecuador para este partido al que hace referencia y cómo está Ecuador hoy a pocos meses del inicio de la Copa. Ecuador está muy bien, está muy sólido. Hablábamos con Gustavo Alfaro, el director técnico argentino que maneja el equipo, que tenía un déficit grande, que tenía un promedio, sobre todo al principio de las eliminatorias, tenía un promedio Ecuador de 2 goles en contra por partido, ¿no? En esto de lanzarse mucho al ataque, hacía muchos goles, pero le hacían goles agarrándolo mal parado, y en ese sentido era un déficit a corregir. Bueno, en los últimos tiempos estuvo trabajando eso Gustavo Alfaro, tratando de que no le convirtieran, y en los últimos 2 partidos pudo mantener la valla invicta. Contra Nigeria, el primer partido amistoso en los Estados Unidos terminó 1-0 a favor, y contra México terminó 0-0, que para Gustavo Alfaro en ese sentido mantener el arco del 0 es muy importante, porque siempre terminás sumando puntos de a 1 o de a 3, siempre arrancar pensando el equipo de atrás para adelante, para él es muy importante, así que ha mejorado y ha corregido muchísimo eso. Ahora tendrá, yo creo, la oportunidad de demostrar para qué está Ecuador ante un rival que en la teoría a Cabo Verde es inferior. Hay algo muy particular que le pasó a Ecuador a lo largo de todas las eliminatorias, y es cuando el mundo del fútbol lo ponía de punto, cuando decían se enfrenta ante un rival más duro, terminaba haciendo excelentes partidos. Le empató a Brasil, le empató a la Argentina, le ganó a Uruguay en Quito y después terminó perdiendo en el último minuto en Uruguay, pero le hizo un buen partido, y ante selecciones supuestamente mayores terminaba demostrando que podía y estaba muy capaz, y ante selecciones inferiores, no sé, se enfrentó a Perú en Quito y todo el mundo le dijo, bueno, tenés una selección superior, vení de ganar muy bien y jugás de local en la altura, tenés que predominar. Le termina ganando Perú de contra. Se va a Paraguay con la clasificación casi en el bolsillo. Paraguay estaba peleando por nada y no había ganado nunca con Guillermo Barros Esqueloto como director técnico, y le terminó ganando. Y lo mismo con Venezuela, fue a Venezuela, que en ese momento venía último, y terminó perdiendo. Entonces fue algo medio extraño, cuando se ponía el overall de candidato, terminaba no teniendo buenos partidos, y cuando iba de punto, terminaba sacando lo mejor de la selección. Bueno, yo creo que este es un desafío, el de este sábado, se enfrenta a una selección inferior, y ahí tendrá que demostrar que cuando está nuevamente con esa chapa de candidato de equipo superior al rival que va a enfrentar, tiene que demostrar en la cancha que
ya sea jugando a otra manera o atacando de manera diferente, tiene las herramientas como para poder pasarlo por arriba, así que ese creo que quizá sea el desafío más grande que tenga Gustavo Alfaro para el amistoso del próximo sábado. Andrés, excelente, bien, como vos decías, hace mucho tiempo que estás en Ecuador, como podemos ver también, seguís a Ecuador a todos lados, tenés pensado ir al Mundial, me imagino, ¿no? Sí, esa es la idea, estamos terminando de buscar algunos auspicios, está muy muy caro, todo, desde el viaje, la estadía, la comida, es uno de los mundiales más caros del mundo. Si fuera ahora, por ejemplo, en México, Estados Unidos, nosotros que estamos a un paso sería mucho más accesible, así que estamos terminando de ver la posibilidad de viajar a Qatar, si nos terminan dando algunos auspicios como para poder trasladarnos hasta allá, pero sí, sobre todo por lo caro que es, ¿no? Moverte 20, 30 días a un país tan lejos como Qatar, en donde hay muy poca oferta de alojamiento, por ejemplo, y vos vas revisando y son carísimos, tenés que manejar un presupuesto muy alto y para eso necesitas auspicio de las empresas, que muchas terminaron golpeadas con la pandemia, entonces hay que ir terminando de pulir eso, pero toda la intención está. Andrés, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por reportarnos este informe muy completo por siempre. En principio, por todo lo que vos expresás, no pasaría absolutamente nada. Ecuador ya ha clasificado a la Copa del Mundo y con venta de entradas, con la presencia justamente de Ecuador, seguirá el Mundial y Chile tendrá que esperar 4 años más y en la cancha, que es donde se tienen que dirimir las cosas, buscar la posibilidad de clasificar en la próxima Copa del Mundo. Así que nada, te mandamos un abrazo grande, gracias por este rato y hasta cualquier momento. Un abrazo para todos ustedes, saludos a todo el Uruguay, un país que quiero mucho y que he visitado en infinidad de ocasiones y nos estamos viendo siempre a disposición, vamos arriba, lo que necesiten, acá estamos. Dale, abrazo grande.